La Toyota Hilux es esa pickup que, cuando la comparas en papel con otras, debería perder. Menos potencia que muchas americanas, menos tecnología que las europeas, menos lujo que las chinas modernas. Y sin embargo, es la única que tiene un historial real de supervivencia que las demás ni siquiera se atreven a mencionar. No porque Toyota lo presuma, sino porque es demasiado incómodo de explicar. Desde finales de los años 70, la Hilux empezó a ganarse una reputación que ninguna otra pickup ha podido replicar. No en comerciales, sino en el mundo real. Mientras otras camionetas envejecían rápido o quedaban limitadas a mercados cómodos, la Hilux empezó a aparecer en lugares donde el error mecánico no es una molestia, es un problema serio. Desiertos, selvas, minas, zonas rurales sin carreteras, sin repuestos y sin mantenimiento. Ahí es donde empezó a separarse del resto. Hay pocas camionetas que puedan decir que sobrevivieron a incendios, volcadas, abandono prolongado, y aún así siguieron funcionando. La Hilux, sí, ha sido documentada funcionando después de ser quemada, sumergida, golpeada y maltratada de formas que hoy destruirían a muchas pickups modernas en cuestión de horas, y no una vez, repetidamente, en distintos países, en distintos contextos. Mientras otras pickups se venden prometiendo confort y cifras de potencia que lucen bien en una ficha técnica, la Hilux se hizo famosa por algo mucho menos sexy, pero más brutal: no rendirse, no apagarse cuando pierde sensores, no colapsar cuando el mantenimiento es inexistente, no quedar inútil cuando el entorno es hostil. Por eso, aunque muchas la superen en lujo o tecnología, casi ninguna puede mirarla de frente cuando se habla de resistencia real. Porque en la historia de las pickups, pocas han sido llevadas tan lejos y han vuelto andando. Y cuando entiendes de dónde viene esa fama, lo lógico es preguntarte hasta dónde llega. Porque una cosa es hablar de reputación histórica, y otra muy distinta es ver qué pasa cuando la Hilux deja de ser cuidada y empieza a ser castigada sin ningún tipo de compasión. Ahí es donde la historia se vuelve incómoda para cualquier otra pickup, porque el abuso real no avisa, simplemente ocurre. Y cuando ocurre, la mayoría de las camionetas modernas empiezan a perder piezas, sensores, funciones. La Hilux no. Por ejemplo, hay casos documentados de Hilux que siguieron andando después de incendios, fuego de verdad, no un susto, plásticos derretidos, mangueras quemadas, cableado tostado, el vano motor negro. En condiciones normales, ese vehículo queda muerto. Sin embargo, una vez apagadas las llamas, y con lo mínimo indispensable, el motor vuelve a girar, no fino, no limpio, pero vivo. Y ese es el patrón que se repite. Si el fuego no la mata, el golpe tampoco siempre lo logra. Pickups volcadas, aplastadas, enderezadas a la fuerza con cadenas o con otra camioneta, el techo hundido, los vidrios rotos, la carrocería torcida, todo indica que no debería moverse, pero se gira la llave, entra la marcha, y la Hilux avanza, no porque esté bien, sino porque todavía puede. Y en muchos contextos, eso es suficiente. Ese mismo desprecio por las condiciones ideales se nota cuando el daño no se ve. Hilux usadas sin aceite durante días completos, motores trabajando en seco, rayándose por dentro, haciendo ruidos que en cualquier otra pickup serían sentencia inmediata. Aquí no. Aquí el motor sufre, se degrada, pierde vida útil, pero sigue empujando, porque fue diseñado con márgenes que hoy ya no existen. Y cuando no es el aceite, es el agua. Motores con fugas graves, perdiendo refrigerante, trabajando fuera de temperatura, botando aceite por retenes muertos. En pickups modernas, eso activa protecciones, apagados, modos de emergencia. En la Hilux, mientras haya algo que girar, gira. Mientras haya algo que empujar, empuja. Ese mismo criterio se extiende al resto del conjunto. Diferenciales rotos que todavía transmiten algo de tracción. Suspensiones dobladas que siguen cargando peso aunque todo esté fuera de geometría, ballestas torcidas, amortiguadores reventados, ejes golpeados, y la camioneta sigue avanzando, porque detenerse no siempre es una opción. Por eso no sorprende ver Hilux con 500.000 kilómetros todavía trabajando, con 800.000 sin haber sido desarmadas por completo, e incluso algunas que superan el millón. No con mantenimientos perfectos, sino con piezas improvisadas, soldaduras hechas a mano, repuestos adaptados que no deberían funcionar, pero funcionan. Y cuando pasan meses abandonadas, bajo sol, polvo y humedad, alguien vuelve, cambia lo mínimo, gira la llave y el motor despierta. Todo este abuso no es una anécdota aislada, es la consecuencia directa de una camioneta pensada para seguir viva cuando cualquier otra ya habría dejado de existir. Y entender eso explica por qué, cuando el entorno se vuelve todavía más hostil, la Hilux no solo sobrevive, empieza a ser elegida para algo mucho más extremo. Y cuando ese nivel de abuso deja de ser accidental y se vuelve intencional, la Hilux cruza una línea que casi ninguna pickup cruza, porque no es lo mismo sobrevivir al maltrato que ser elegida para la violencia. Y ahí es donde la Hilux deja de ser solo una camioneta resistente y se convierte en una herramienta de guerra. No es casualidad que aparezca una y otra vez en conflictos armados. No es estética, no es precio, no es marketing, es pura lógica. En desiertos donde el calor revienta motores, en África y Medio Oriente donde el polvo mata sensores y la gasolina es mala, la Hilux sigue funcionando cuando otras pickups simplemente no duran. Y en un conflicto eso no es una ventaja menor, es la diferencia entre moverse o quedar
quedar expuesto. Por eso se volvió el vehículo de guerra no oficial en medio planeta. Porque cuando no hay talleres, no hay repuestos y no hay segundas oportunidades, nadie quiere una pickup moderna llena de electrónica. Nadie quiere pantallas, asistentes ni sistemas que se bloqueen por una falla mínima. Lo que se necesita es algo que arranque siempre. Y ahí, la Hilux vuelve a aparecer. Ese mismo motivo explica por qué se usa como plataforma para armas pesadas, ametralladoras, cañones improvisados, cargas absurdas montadas en la caja. No debería soportarlo, pero lo soporta. El chasis aguanta, la suspensión cede pero no colapsa, y el conjunto sigue siendo funcional, no estable, no cómodo, funcional. Y en guerra, eso es suficiente. Incluso cuando recibe impactos directos, la lógica no cambia. Hay Hilux con agujeros de bala en puertas, guardafangos, cajas, incluso cerca del vano motor, que siguen andando, no porque sean blindadas, sino porque lo vital es simple. No depende de módulos delicados ni de sistemas complejos. Mientras el motor gire y la transmisión responda, la camioneta sigue viva. Y cuando algo se rompe, no hay ceremonia, se repara ahí mismo, en plena zona de combate, con herramientas básicas, con piezas de otras camionetas, con soluciones improvisadas, que en un taller moderno serían impensables, pero funcionan, porque la Hilux lo permite, porque no exige calibraciones finas, ni diagnósticos electrónicos para volver a moverse. Incluso las explosiones cercanas, que doblan carrocería, revientan vidrios y sacuden todo el conjunto, muchas veces no la detienen. Sale dañada, sí, desalineada, ruidosa, golpeada, pero operativa, y eso explica por qué terminó convirtiéndose en un símbolo de resistencia militar sin que Toyota lo buscara, porque en la guerra no se elige lo más moderno ni lo más cómodo, se elige lo que menos razones tiene para fallar, y cuando todo se vuelve extremo, la Hilux no destaca por lujo ni por potencia, destaca porque sigue ahí, cuando otras ya no están, y todo eso nos lleva a una pregunta incómoda, casi inevitable. Si la Hilux sobrevive a abuso, violencia y guerra, entonces nada de esto puede ser un accidente, y no lo es. Aquí es donde entra la parte que a muchos no les gusta escuchar, incluso a los propios fanáticos de la marca, porque la resistencia de la Hilux no viene de magia ni de suerte japonesa, viene de decisiones frías, conscientes y, para el mercado moderno, casi provocadoras. Toyota diseñó la Hilux deliberadamente atrasada, no porque no pudiera hacerla más moderna, sino porque entendió algo que otros fabricantes decidieron ignorar. Cada sistema nuevo es una nueva forma de fallar. Por eso la electrónica es mínima, no es pobreza tecnológica, es control del riesgo, menos sensores, menos módulos, menos dependencias, menos razones para que la camioneta quede muerta por una falla secundaria. Ese mismo razonamiento explica por qué Toyota se negó durante años a modernizar ciertos motores, bloques viejos, diseños probados hasta el cansancio, que no impresionan en cifras, pero que toleran abuso, mala gasolina, aceite viejo y mantenimiento irregular. Motores que giran con márgenes enormes, que no están al límite todo el tiempo. Modernizarlos habría significado hacerlos más eficientes, sí, pero también más delicados. Y Toyota decidió que eso no valía la pena. Por eso la Hilux nunca lidera rankings de potencia, nunca es la más rápida, nunca presume récords. Toyota no persigue cifras porque las cifras no sobreviven al mundo real. Persigue algo más incómodo de vender, confiabilidad prolongada bajo castigo. Y eso implica aceptar críticas constantes por ser lenta, aburrida o anticuada frente a la competencia. Mientras el mercado empuja pickups cada vez más complejas, más cargadas de tecnología y más frágiles fuera del entorno ideal, Toyota toma decisiones que parecen ir en contra del tiempo. Más hierro, menos espectáculo. Más tolerancia, menos precisión extrema. Una filosofía japonesa vieja y poco glamorosa. Durar importa más que impresionar. Toyota acepta que la Hilux no deslumbre en un concesionario, porque sabe algo que muchos compradores descubren tarde. Cuando todo falla, cuando no hay asistencia, cuando el entorno es hostil, nadie pregunta cuántos caballos tenía. Solo importa una cosa, si sigue andando o no. Y después de ver todo esto, la conclusión es incómoda pero clara. La Toyota Hilux no es una camioneta para todos, ni pretende serlo. No está hecha para impresionar en una prueba de manejo corta, ni para competir en confort, lujo o tecnología. Está hecha para algo mucho menos elegante y mucho más serio: seguir funcionando cuando el mundo alrededor se rompe. La advertencia es simple: comparar la Hilux con otras pickups solo por potencia, pantallas o sensaciones es no haber entendido nada, porque esas comparaciones solo sirven mientras todo va bien. El día que algo falla, el mantenimiento, el combustible, el terreno, el uso, ahí se revela quién era realmente una herramienta y quién solo era un producto caro. La Hilux no es indestructible, se rompe como todo, pero tarda más en morir, y cuando lo hace después de haber sido empujada más lejos que casi cualquier otra. Y eso explica por qué está donde nadie quiere estar, haciendo trabajos que nadie quiere hacer, en manos de personas que no pueden darse el lujo de quedarse tiradas.